Venido a predicarnos en estas fechas más o menos. Cada año es la misma fecha, varía un poquito, pero casi es la misma fecha. Entonces, hermano, hace una tremenda bendición para mi vida, para la Iglesia Libertad y para mi familia, el hecho de tener aquí con nosotros a un gran siervo de Dios como es el pastor Alejandro Córdoba, y hermanos, tan lleno de ocupaciones, pero que nos deja un espacio, hermano, de su agenda apretada para venir y predicarnos, amén. Entonces, vamos a escucharle con mucha atención. Si usted escucha las gallinas, aquí tenemos una granja a un lado, no les haga caso, amén, hermanos. Las gallinas no saben que hay culto, no saben que hay predicación, pero, o a lo mejor saben más que algunos, ¿verdad?, de nosotros, pero yo pienso que no saben. Entonces van a hacer, tal vez hacen ruido y no se preocupe por eso, pero nosotros sí sabemos lo que se está llevando a cabo. Amén, hermanos. Sabemos la reverencia que debemos mantener y guardar ante la palabra de Dios. Entonces vamos a dejar que el pastor Alejandro Córdoba venga y no le vamos a quitar más de este tiempo que él tiene para venir y predicarnos, pastor. El tiempo es suyo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Ya está jalando? ¿Sí está jalando el micrófono, hermanos? ¿Sí se oye? No me vayan a salir como el monaguillo. No se oye, padre. Bueno, pues otra vez quiero agradecer, hermanos, la invitación que se me ha hecho. Agradezco al pastor Joel por permitirme venir y ocupar su púlpito, predicar la palabra del Señor desde aquí. Siempre es una bendición predicar la palabra del Señor, pero hay lugares donde uno se siente más cómodo, ¿verdad? Cada vez que vengo a Saltillo me siento cómodo, ya sea con el hermano Brígido o con cualquier otro que he venido, y también aquí con el hermano Joel. Gracias otra vez por su amabilidad y espero ser de ayuda, aunque sea en una mínima parte. Pero yo sé que el Señor va a honrarse y glorificarse a través de la predicación. Gracias, hermano. A través de la predicación de la palabra de Él, porque es la palabra de Él, no es la sabiduría de un hombre, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre trae fruto. Así lo dice la Biblia, así lo creo y así lo he visto que ocurre, ¿verdad? Uno predica la palabra de Dios y bueno, Dios siempre se encarga de traer fruto a la vida de las personas que ponen atención al escuchar la palabra de Dios. Agradezco también la bendición que Dios me da de que mi esposa esté aquí conmigo. Pocas veces me acompaña y ahora está aquí conmigo. Agradezco al Señor por eso. Y también estoy viendo ahí al hermano Santiago Ramírez, ¿verdad? Parece mi conciencia. Donde quiera donde voy a predicar me lo encuentro. Nada más que yo no sabía que tuviera una conciencia tan fea. Pero bueno, está bien. No, el hermano Santiago y su esposa, su familia, van de misioneros a Nicaragua, ¿verdad? Y el hermano me dice que en el mes de febrero, si el Señor no dispone otra cosa, ellos quieren ir para allá. Y yo se lo recomiendo, hermanos pastores que están aquí. Si usted puede apoyarlo, apóyelo, créamelo. El hermano va a hacer un trabajo bueno allá en Nicaragua. Necesitan el evangelio en todas partes del mundo, pero qué bueno que el hermano quiere ir a Nicaragua, ¿verdad? Yo estoy contento de que él quiere ir a Nicaragua y que no tenga que ir yo. Sí, es lo que yo le digo a los hermanos allá en la iglesia. Y cuando el Señor llama a uno, yo quiero que se vaya allá, rápidamente. Entonces, si usted puede apoyar ahí al hermano Santiago, hable con él. Póngase de pie, hermano Santiago, para que le conozcan. Ahí está el hermano Santiago. Entonces, él sale enviado de nuestra iglesia. Entonces, puedo recomendárselos ampliamente. Y si acaso tiene una queja, también venga conmigo y aclaramos cualquier asunto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 106. Salmo 106. Y yo no sé si haya más sillas por allá, hermanos, si quieren ponerlas aquí adelante, porque yo veo que siguen llegando más hermanos. Ya no hay más sillas. Bueno, entonces si algunos caballeros que están ahí
sentados, se ponen de pie para que las hermanas que están llegando puedan sentarse. Ya, no tantos, algunos quieren lucirse, ¿verdad? Eso es, gracias. Y si algunos de los hermanos que están allá atrás, hermanas, quieren venir a sentarse aquí adelante, estos caballeros que se pusieron de pie pueden quedarse de pie todo el tiempo. Y de todas maneras voy a necesitar a 4 de ellos aquí al frente, entonces ya no van a regresar ahí a su lugar. Así es que, bueno, si quieren pasar acá adelante, hermanos, acá adelante hay lugar de una vez para que de esa manera no nos distraiga. Muy bien. Bueno, hermanos que nos están ayudando ahí a acomodar a los hermanos, si alguien más llega, ya no le permitan que pase aquí adelante, por favor, que se queden allá atrás, porque ya no hay lugar de todas maneras aquí adelante, por favor. Muy bien, ya tienen su Biblia en el Salmo 106. Vamos a leer del versículo número 34 al versículo número 39. Salmo 106, versículos 34 al 39. Sígame con su vista, yo lo voy a leer, sígame con su vista, por favor. Y no pierda ese pasaje, porque aunque mencione otras citas, vamos a regresar allí continuamente a través de este mensaje. Dice la Biblia: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro y dígale al Señor: háblame en esta noche. Que sea el Señor el que le hable, no un hombre. Pídaselo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos para estudiar de tu palabra, aprender de ella, en algunos casos, seguramente, recordar algunas cosas que ya sabemos. Háblanos, que tu Santo Espíritu trabaje libremente en cada mente, en cada corazón que está aquí. Usa a tu siervo como a ti te agrade, y te pido, Señor, que seas tú el que mueva los corazones a tomar decisiones. Bendícenos, pues, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarles en esta noche acerca de los pasos para destruir a sus hijos. Cada papá y cada mamá que está aquí presente está caminando en uno de dos sentidos. O usted está caminando para edificar a sus hijos, animar a sus hijos, ayudarles a vivir la vida cristiana correctamente, o usted está caminando en el sentido totalmente contrario para destruirlos. ¿Cuántos padres de familia cristianos en verdad son culpables, son los responsables de destruir a sus hijos? Yo creo que los hijos de uno como padre cristiano, madre cristiana, van a llegar a la edad adulta y ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero yo también creo que cuando los padres cristianos han tomado el tiempo de enseñarle la palabra de Dios, y más que enseñársela con palabras, se lo han enseñado con sus hechos. Ese es un mensaje poderoso que va a impactar la vida de esos jóvenes, y aunque ellos quieran en determinado momento alejarse de los caminos del Señor, hará el Señor que anden en las cosas de Él. Yo se los digo porque así fue conmigo. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mi papá, mi mamá me llevaron a la iglesia desde que yo recuerdo.
Y ellos me enseñaron la palabra de Dios. Mis padres no fueron perfectos. No fueron unos cristianos impecables. Tenían sus fallas, pero dentro de su limitado conocimiento, ellos sabían que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios era la cosa más importante. Y ellos lo hicieron de esa manera. Y si yo estoy aquí predicándoles en esta noche, es precisamente por eso. Porque mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia, me enseñaron de la palabra de Dios, me insistieron en estar en las cosas de Dios. Y yo estoy seguro que no solamente por eso acepté a Cristo como mi Salvador personal, pero un día el Señor me llamó para servirle de tiempo completo. Y qué bendición, qué privilegio servir al Señor. ¿Cuáles son los pasos que dan los padres de familia para destruir a sus hijos? Vamos a estudiarlos aquí en este pasaje que he leído, porque exactamente esos fueron los pasos que dieron los judíos, el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida, terminando en destrucción de sus hijos. Mire lo que dice en el versículo número 36. Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y luego dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Qué tragedia que padres de familia terminen destruyendo a sus hijos, terminen ofreciéndolo a los demonios, terminen sacrificándolos al mismo diablo. Pero eso es lo que muchos padres de familia están haciendo con sus hijos. Y yo sé que si yo le preguntara a cada uno de los que estamos aquí, ¿ama usted a sus hijos? ¿Haría algo para destruir a sus hijos? Todo el mundo me diría no. Pero la verdad es que sí. Y se lo voy a demostrar con la Biblia en esta noche. ¿Cuáles son los pasos que da, insisto, un padre, una madre, cristianos, para destruir a sus hijos? Vamos a verlos aquí. Voy a pedirle a los hermanos que están aquí, que se pusieron de pie hace un momentito, pasen aquí adelante. Necesito otros dos. Bueno, hermano Santiago, pasa. Aquí de este lado. Bueno, de este lado, está bien. Aquí ya están los 4. Uno en cada escalón. Eso es, así. El otro hasta abajo. Hermano Santiago, usted hasta abajo. Usted es el más feo ahí. Exactamente. Estos son los 4 pasos que cada papá, cada mamá dan para terminar en lo que vemos aquí en la Biblia. Dice ahí claramente, los cuales fueron causa de su ruina. Y luego dice la Biblia, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Yo estoy seguro que nadie aquí diría, no, pastor, yo soy cristiano, yo creo en la Biblia, yo jamás sacrificaría a mis hijos a los demonios, yo jamás haría nada para destruir a mis hijos. Bueno, eso es lo que usted dice con sus palabras, pero ¿qué dicen sus hechos? ¿Qué dicen sus hechos? Que frecuentemente me doy cuenta de que padres de familia están dando estos pasos para destruir a sus hijos. Y hermano, yo no sé si usted entiende, Dios le ha regalado a sus hijos. Dice la Biblia que son herencia de Jehová. ¿Usted cree que Dios quiera darle algo malo a usted? Algo que le lastime, algo que le destruya, algo que le parta el corazón. No,
Pero ¿quién se encarga de cambiar esa bendición en maldición? Nosotros mismos. Nosotros mismos, nadie más. Usted como papá, usted como mamá. Y por eso decía hace un momentito, hermano, nadie de los que estamos aquí sabemos todo en relación a la educación de los hijos. Nadie. Yo tengo 31 años de ser pastor en la iglesia. Tengo más de 31 años, casi 40 años predicando la palabra de Dios. Yo conozco la palabra de Dios desde niño y no me considero un experto en la educación de los hijos. Yo sé que tengo defectos, yo sé que tengo fallas. ¿Cómo necesitamos aprender y aprender y aprender y aprender? Pero hay algunos cristianos que ya llegaron al punto donde dicen, no, yo ya sé. A mí nadie me enseña. Yo ya sé. ¿Y cómo andan sus hijos? Por la calle de la amargura, arrastrando la cobija. Fíjese cuáles son los pasos. Dice el versículo número 34 otra vez. No destruyeron a los pueblos que, ¿quién les dijo? No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Sabe cómo se llama el primer paso hacia la destrucción de nuestros hijos? Desobediencia. Desobediencia. Dice la Biblia claramente, si usted ha leído el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Josué, cuando Dios permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dijo hasta la saciedad al pueblo de Israel: acaben con todos los moradores de esa tierra, destruyan totalmente a todas las naciones, no dejen a uno solo con vida. Dios se los dijo y se los dijo y se los recalcó y se los repitió una y otra vez. Pero mire lo que dice aquí la Biblia: no destruyeron. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia, rebeldía. Si Dios lo dijo, ¿por qué no hacerlo? Es Dios el que lo dice. Digo, yo creo que todos los que estamos aquí creemos que este bendito libro es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mire, no debería de hacer falta más que saber que algo dice el Señor para correr y hacerlo. Pero no lo hacemos. Mire nada más un pasaje donde Dios le dijo al pueblo de Israel que destruyera a todos los moradores de Canaán, a todos los habitantes de esa tierra que iban a recibir como herencia. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Mire lo que dice el versículo número 16. Deuteronomio 20, 16. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejaréis con vida, sino que los destruiréis completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y este solamente es un pasaje. Pudiéramos ir ahorita a muchos pasajes que encontramos en la Biblia donde Dios claramente le dio la orden al pueblo de Israel: cuando entren a la tierra prometida, no dejen a nadie con vida, acaben ahí con todas las naciones. Pero desgraciadamente leemos tanto en el libro de Josué como en el libro de los jueces que el pueblo de Israel no obedeció. Mire, vaya a Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1.
Y esta es la triste historia que encontramos ahí en la Biblia. Dice Jueces capítulo 1, versículo número 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Mire el versículo número 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. E insisto, no tenemos tiempo para leer, hermanos, todos los pasajes de la Biblia donde nos da esta información. Pero por eso leemos en el libro de los Salmos que dice la Biblia: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Y ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza a descender el cristiano, papá y mamá. Ahí es donde empiezan a perder su autoridad como padres. Porque mire, su hijo viene a la iglesia, su hijo escucha las mismas predicaciones que usted, su hijo conoce la Biblia, sabe, porque lo ha oído montones de veces del pastor, y sabe que usted está viviendo en franca rebeldía a Dios. Y su hijo razona de esta manera. No estoy diciendo que sea correcto, pero él piensa de esta manera: ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? ¿Por qué tengo que obedecer a mi mamá? Mi papá y mi mamá no obedecen a Dios. Ellos dicen que Dios existe. Ellos dicen que creen en Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, y no le hacen caso. Entonces todo es un juego. Y esa es la razón de por qué muchos jóvenes y señoritas cristianos que nacieron en hogares cristianos, padres cristianos, llegan a la adolescencia o a la juventud y se van de la iglesia. Y algunos de ellos se convierten en ateos. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Papá y mamá desobedecieron. Yo le pregunto, hermano, ¿en verdad usted está obedeciendo todo lo que ya sabe que el Señor dice? Que calladito se quedó. Usted sabe que debe de asistir a la iglesia. ¿Asiste fielmente a la iglesia? Cualquier excusa es buena para faltar a la iglesia. Está muy lejos, está lloviendo, está haciendo frío, está haciendo calor. Esas mismas excusas usted no las daría para faltar al trabajo. Pero la iglesia, creemos que es un juego, hermano. Por eso, insisto, ¿qué autoridad vamos a tener para hablarle a los hijos? Mi hijo, obedece al Señor. Hijo, teme a Dios. No, su hijo no le cree. No, su hijo piensa que esto es un juego, que nada más es religión. Eso aunado a las filosofías humanistas que le están enseñando en la escuela, a los amigos que tiene. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Se convierten en una bomba que hace explosión en la vida de su hijo. Y no me diga que si usted es padre, madre de familia cristiano, usted puede ver que su hijo está tomando un mal camino y quedarse tan tranquilo. No puede. ¿Cómo? Si creemos en el cielo, si creemos en el infierno, lo primero que quisiéramos es que nuestros hijos sean salvos, conozcan de la palabra del Señor, crean en Cristo como su Salvador personal. Pero ¿está usted obedeciendo? Ese fue el reproche, si queremos usar la palabra, que más
Dios le hizo a su pueblo. Usted va a encontrar que constantemente Dios le recuerda al pueblo de Israel ese hecho. Dios los metió a la tierra prometida. Ellos vieron todos los milagros que Dios había hecho en Egipto. Luego vieron cómo se abrió el mar rojo, cómo los llevó a través del desierto del Sinaí, y luego los metió a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron al Señor. Desobedecieron la palabra del Señor. Mire lo que dice un versículo muy conocido ahí en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mire lo que dice la Biblia. Y aquí Dios no está hablando de cualquier persona del pueblo de Israel. Está hablando de los líderes espirituales del pueblo de Israel. Dice aquí en Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero fíjense que no fue ignorancia en realidad lo que tenía el pueblo de Israel. Sigue diciendo ahí el versículo número 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A quién le está hablando aquí la Biblia? A los sacerdotes. Ellos conocían la palabra de Dios porque era responsabilidad de ellos enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ellos la conocían, pero dice la Biblia que habían desechado el conocimiento. No me importa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que se me pega la gana. Aquí hay cristianos que saben que deben de estar diezmando. Diezma. Yo lo he dicho montones de veces allí en mi iglesia. Si nada más cada miembro de cada iglesia diezmara, mire, la iglesia tendría más que suficiente para cumplir con la obra de Dios. Tendría más que suficiente para apoyar a todos los misioneros que Dios llama a la obra misionera. Pero desgraciadamente, tenemos que recoger ofrendas especiales, y que ofrenda de amor, y que promesa de fe, y que promesa de esto, y que promesa del otro, porque desgraciadamente los cristianos no dan. ¿Y usted cree que su hijo no se da cuenta de que usted no da? Yo recuerdo, siendo niño, cada domingo yo veía que mi papá llegaba, y allí en la entrada, en una de las paredes del templo, había una repisa con sobres. Yo veía que mi papá llegaba y siempre sacaba un sobre, se lo ponía en la bolsa de la camisa. Después yo me daba cuenta de que él, cuando era el momento de recoger las ofrendas, metía unos billetes en el sobre. Pasaba el cesto de las ofrendas y lo ponía ahí. Mire, para mí es tan normal diezmar, porque yo lo vi a mi papá. Mi papá no era un hombre rico, era un hombre sencillo, humilde. Pero jamás nos faltó nada en la casa para vivir. Jamás. Yo no recuerdo haberle dicho a mi papá o a mi mamá, mami, tengo hambre, y que mi mamá me dijera, no hay nada para comer. Todas las necesidades estaban satisfechas. Yo vi a mi papá, semana tras semana, diezmar. Ya cuando crecí entendí qué era lo que él hacía y cómo yo no lo iba a hacer. Claro que lo hago, y lo hago con gusto. Para mí no es ninguna carga darle al Señor. Pero ¿cuántos padres de familia así? Y mire, hermano, lo peor que usted puede hacer es llegar a su casa y quejarse de lo que se hace en la iglesia. Y ese es desgraciadamente el pan nuestro de cada día en montones de hogares cristianos. Llegan a la casa, ¡ay, ese pastor! Puras habladas se está echando. No le estoy echando de hablada, le estoy predicando la palabra de Dios. ¡Ay, ese pastor! Puro dinero, puro dinero. ¡Ay, ese pastor! Usted está dando este paso. Desobediencia.
Usted no está en contra del pastor, quien quiera que sea su pastor. Usted está en contra de Dios y está envenenando la mente de su hijo. Está envenenando el corazón de su hija. Y un día ese veneno va a ser crisis. Insisto, ya he visto a familias en nuestra iglesia que se casaron en la iglesia, tuvieron a sus hijos en la iglesia, pero llegaron a la adolescencia los hijos y no quieren nada con la iglesia. Y eso no es lo peor. Lo peor es que esos hijos terminan sacando de la iglesia a los padres también. Porque los padres por vergüenza ya no quieren ir a la iglesia. Ay, es que me da vergüenza. Mi hijo terminó en la cárcel. Mi hijo terminó en el hospital. A mi hijo lo terminaron matando violentamente. ¿Para qué voy a la iglesia? Todo el mundo me va a criticar. Nadie lo critica, pero su conciencia culpable le dice que todo el mundo lo está criticando. Desobediencia. Eso es lo que dice la Biblia que hicieron. ¿Está usted obedeciendo? Y hermano, no le estoy diciendo que vamos a ser perfectos. No hay nadie perfecto aquí. Pero mire qué diferente es un cristiano que reconoce su culpabilidad y viene delante de Dios y le dice: Señor, perdóname y gracias por darme una nueva oportunidad de empezar otra vez. Cada día que usted amanece, hermano, es Dios dándole una oportunidad de empezar nuevamente, de corregir todo lo malo que ha hecho. Pero ¿cuántos cristianos no aprovechan esa oportunidad? Hay algunos cristianos que nunca vienen en una invitación al frente. Nunca. Ay, ¿para qué? Esa es pura hipocresía. Hay algunos que hasta dicen: esa es pura payasada. Eso es lo que el Señor dice que debemos de hacer. La diferencia entre David y Saúl fue que David fue redarguido de su pecado. Y dice la Biblia que él lloró, y ahí están los salmos de arrepentimiento y de confesión que escribió David, pidiéndole perdón al Señor, diciéndole: Señor, ten piedad de mí, Señor, por favor, perdóname, yo me doy cuenta de que soy pecador. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Yo pequé? No. Y Samuel le dice: ¿y ese balido de ovejas qué es? El pueblo le perdonó. Nunca vemos una actitud de arrepentimiento en Saúl. Y mire cómo terminaron los dos. Dios perdonó a David. Dios dijo: un hombre conforme a mi corazón. Pero de Saúl, prácticamente Saúl terminó suicidándose. Qué diferente terminaron. Porque la actitud de ambos era totalmente diferente. David, un hombre humilde, un hombre sincero, un hombre honesto, un hombre que pecó terriblemente delante de Dios, pero un hombre que se arrepintió, reconoció su pecado. Saúl, un hombre orgulloso, un hombre que se justificaba, no solamente desobedeció, pero jamás reconoció su desobediencia. Y por eso es que terminó como terminó. Primer paso en la destrucción de sus hijos: desobediencia. Segundo paso, y cada paso está más feo, si se da cuenta. Mire lo que dice el versículo número 35. Estamos ahí en el Salmo número 106, versículo 35. Mire lo que dice: antes se, ¿qué cosa? Mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ahora se da cuenta por qué Dios le dijo al pueblo de Israel: acaba con todas las naciones. Porque Dios no quería que se mezclaran. Desobedecieron, ahora se mezclaron. Ahora empezaron a tratar a la gente inconversa como sus amigos, sus cuates.
Ahora dice la Biblia que empezaron a tomar a sus hijas para sus hijos y dar sus hijas para los hijos de ellos. Eso era lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. No, Dios le había dicho al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo santo, una nación santa, una nación apartada, consagrada para Dios. Pero ya no lo estaban haciendo. Mire lo que dice en 2 de Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. Yo creo que usted conoce este pasaje, pero mire que tampoco lo ponemos en práctica. Dice aquí en 2 de Corintios 6, 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se mezclaron, dice la Biblia. Se mezclaron. Una de las razones principales de por qué el juicio de Dios vino allí en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, vino en forma del diluvio, fue precisamente por eso, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios no se mantuvo separado, apartado de la gente impía. Hermano, entiéndalo, sí es cierto que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros nada más estamos de paso aquí. Mire lo que dice ahí en Génesis capítulo 6, versículo número 1. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, ¿quiénes las vieron? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y mire lo que dice el siguiente versículo, no es casualidad. Versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué llegó el juicio de Dios en los días de Noé? Porque los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y está hablando los hijos de Dios, personas que eran salvas, se empezaron a mezclar con gente inconversa. ¿Dónde empieza todo el asunto? Aquí, en la desobediencia. Usted desobedece a Dios. ¿Y sabe qué es lo que me han dicho algunos cristianos? Me lo han dicho allá en mi iglesia. No, pastor, los mejores amigos que yo tengo son entre los inconversos, porque los cristianos son una bola de hipócritas. Así me lo han dicho. Y yo le digo, ¿en verdad usted es cristiano? ¿Usted es hijo de Dios? ¿En verdad usted cree en la Biblia? ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo puede tener al borracho de amigo, al drogadicto, al marihuano, al ladrón, al sinvergüenza? Yo les dije que cada paso era peor. La que más está disfrutando todo esto es la esposa. Es lo que más me preocupa. ¿Cómo yo puedo llamar amigo a este blasfemo? Se burla de Dios, se ríe de Dios, menosprecia a Dios. Y yo le digo que es mi cuate. ¿Cómo? Pero hay un montón de cristianos aquí que yo le aseguro que esa es su vida. Esa es su vida. ¿Sabe cuál es la fecha, la época del año cuando yo veo que más cristianos desertan de la iglesia? En las fiestas de fin de año. Empezando con esa fecha tan sagrada para algunos cristianos, inclusive el 12 de diciembre.
siguiendo con las posadas, llegando a la Navidad, y luego el fin de año, y luego los Reyes. ¿Cómo los vamos a dejar aparte? ¿Sabe cuál es el argumento que me han dado algunos hermanos? Pastor, ¿cómo no me voy a juntar con mi familia? Si desde que yo me acuerdo con mi abuelito nos reuníamos en la Navidad o en el fin de año. ¿Cómo le voy a decir a mi familia que no? ¿No ha leído la Biblia y en Mateo capítulo 10 que dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí? Yo no estoy diciendo que usted va a rechazar a su familia. Si usted ya le habló de Cristo a su familia y su familia no quiere seguir en su pecado, en su maldad, ¿cómo usted participa de las acciones obscenas, vulgares? Usted lleva a sus hijos a esas cenas, a esas reuniones familiares. ¿Qué es lo que escuchan sus hijos allí? ¿Qué es lo que ven? Digo, usted como cristiano se supone que jamás le ha dado el mal ejemplo de tomar, de fumar, de decir malas palabras. ¿Qué es lo que va a ver allá? Pero es que son sus abuelitos. Sí, pero unos abuelitos inconversos. Unos abuelitos que usted debería de estar interesado en ganarlo para Cristo. Y la forma de ganarlo para Cristo no es haciendo concesiones con ellos. Es más bien trazando la línea de separación y diciendo: yo voy a vivir como el Señor quiere que viva, para que entonces mi testimonio lo impacte. Sus hijos están viendo, sus hijos están escuchando, sus hijos están aprendiendo. Y esto es entre paréntesis. ¿Sabía usted que la mayoría de violaciones que ocurren en niños pequeños de 5 años para abajo suceden en manos de un familiar? ¿Cuántas veces he tenido ahí en mi oficina a padres de familia llorando porque llevaron a su niñito, su niñita, con sus familiares, y resulta que cuando vienen por el niño, ha sido violado? Y llorando. Exactamente eso es lo que dice la Biblia. Destruyeron a sus hijos. Los sacrificaron a los demonios. ¿Y cómo es que no aprendemos esa lección? Todo empieza en la desobediencia. Desobedecemos al Señor, hermano, y yo le garantizo, usted va a terminar mezclándose con gente impía, gente perversa, gente diabólica. Usted va a terminar mezclándose. No os unáis en yugo desigual a los incrédulos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial? No tenemos ninguna cosa en común. Somos hijos de Dios. Por eso Dios dejó la iglesia. Deberíamos de cultivar nuestras amistades en la iglesia, desarrollar nuestras relaciones en la iglesia sobre principios bíblicos, para que de esa manera no nos sintamos traicionados ni defraudados. Y la verdad es que ningún cristiano que vive como el Señor quiere que vivamos se va a sentir defraudado. Porque la Biblia me dice a mí que yo debo de amar a mis hermanos. La Biblia me dice que yo debo de perdonar a mis hermanos. ¿Qué me pueden hacer que afecte eso? Nada. Pero ¿sabe por qué afecta? Porque nuestras relaciones queremos desarrollarlas como el mundo las desarrolla allá afuera. ¿Cómo desarrolla el mundo sus relaciones? Puro interés, egoísta, carnal. Bueno, si saco algo, entonces doy.
Pero si no saco nada, entonces no doy. Así es como el mundo lo maneja. Pero el cristiano no debe de ser así. Mire cuántas veces la palabra de Dios nos exhorta. Mire nada más en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice ahí en el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y luego dice la Biblia, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como ya les dije, yo nací y crecí en un hogar cristiano. Yo no recuerdo haber ido nunca con un familiar a una celebración si no era cristiano. Nunca. Ni siquiera un cumpleaños. Mi papá aprendió bien esto. Y gracias a Dios, porque Él nos enseñó eso. Es bíblico. Desobedecieron, se mezclaron. Y fíjese, eso no es lo peor. Lo peor, pásese para este lado, hermano. Aquí viene, ahí quédate. Mire, ¿se da cuenta? Desobediencia, se mezclaron y luego dice la Biblia, mírelo, estamos en el Salmo 106, versículo número 35. Antes se mezclaron con las naciones y, ¿qué dice la Biblia? Aprendieron sus obras. Y luego por eso es que más adelante dice en el versículo número 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Sabe cuál era el culto que ofrecían los cananeos a sus dioses? Si usted lee la Biblia, uno de los dioses de los cananeos era Baal. Baal, nos dice la historia, que tenía el cuerpo de un hombre, pero la cabeza la tenía de buey. Ese era Baal. Y Baal era representado siempre de esta manera, extendiendo los brazos. Aquí había un pebetero. La imagen de Baal era del tamaño de un hombre. Así era representado Baal. Aquí estaba el pebetero. La estatua que hacían de ese ídolo era de metal. Imagínese ese pebetero ardiendo día y noche. Día y noche. ¿Sabe cómo adoraban a Baal? Traían bebés y los ponían aquí, en los brazos de Baal. Esa es la razón de por qué la música que seguía a la adoración en esos cultos paganos era tan estridente, tan escandalosa. Esa es la razón de por qué ya había alcohol en esas celebraciones, para embrutecerse, para ahogar el chillido de esos bebés quemándose. Esa es la razón de por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando lleguen a la tierra prometida, acaben con todas esas naciones paganas, acaben con ellas. Son naciones perversas, diabólicas, pero desobedecieron, se mezclaron y aprendieron. ¿De dónde aprende usted todo lo malo que sabe? No me diga que lo aprende en la iglesia.
No me diga que lo aprende de su pastor. Malas palabras, pensamientos totalmente perversos. ¿Dónde aprenden los hijos a faltarle al respeto a sus papás? ¿Dónde aprenden los hijos a que tienen derecho? ¿Dónde? ¿Saben dónde? En la calle, con los amigos. ¿Sabe dónde? En la escuela, a donde usted los manda. ¿Sabe dónde? En la televisión. ¿Sabe dónde? En el internet. No, yo tengo derechos. ¿Qué derecho tiene? Un hijo, el único derecho que tiene es obedecer a sus padres. Ese es el único derecho. Así dice la Biblia. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Te guste o no te guste, así debe de ser. Y la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 21, que si un hijo era contumaz y rebelde, deberían de matarlo. Así dice la Biblia. Pero ¿quiénes son los principales alcahuetes? Ay, no, mi hijito, no. Se porta muy bien, mi hijito. Mire, una de las quejas que más frecuentemente escucho en la iglesia es de padres de familia cuando alguien le hace algo a su hijito en la clase de escuela dominical. El hijito es como el demonio de Tasmania, como el endemoniado gadareno. Pero cuando se encuentra uno de su misma calaña que lo para en seco, ahí sí pone el grito en el cielo el papá a la mamá: ya no voy a venir a la iglesia, aquí no cuidan a mi niño. Nunca le da gracias al maestro de escuela dominical, a la maestra de escuela dominical, pero cuando se lo maltratan, entonces sí. ¿Qué clase de hermanos? Qué absurdos somos. Qué absurdos. Hermano, le estamos enseñando a nuestros hijos, y lo peor de eso, estamos permitiendo que gente totalmente contraria a la Biblia le enseñen cosas que no son correctas. ¿De quién es la responsabilidad de educar a los hijos? De cada papá, de cada mamá. No es del gobierno, no es de las escuelas, no es de las iglesias, es de cada papá y de cada mamá. ¿Por qué está nuestro país como está entonces? Porque los padres de familia hemos sido una bola de irresponsables. Y estoy hablando inclusive de padres de familia cristianos. Ay, pues ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer? Si yo no puedo enseñarle, pues ¿para qué lo tiene? Digo, algunos parecen conejos, tienen hijos por docenas. Y no estoy en contra de que usted tenga los hijos que quiera tener. El problema es que usted tiene hijos y tiene hijos y tiene hijos, ¿para qué? Para que se vuelvan delincuentes, criminales, mafiosos. Mire lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué es que los hijos aprenden cosas que no deben? Porque los padres no le están enseñando. Mire lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire lo que dice la Biblia: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa, de tu casa y en tus puertas. ¿De quién era la responsabilidad de enseñarle esos estatutos, decretos, mandamientos a los hijos? Del padre.
pero usted deja que el gobierno le eduque a sus hijos. ¿Qué está haciendo? Está desobedeciendo a Dios, está mezclándose y está aprendiendo. Y sus hijos aprenden muy bien aprenden. Malas palabras, filosofías totalmente humanistas. ¿Usted sabe que en la escuela le enseñan a su hijo a que este libro es una mentira? ¿Usted sabe que en la escuela le enseñan a su hijo que Dios no existe? Se lo enseñan. Y ahora lo que está de moda. Usted sabe que a su hijo le enseñan que ser del otro equipo, irle a la América y tirar de uñitas no tiene nada de malo. Así se lo enseñan. Ahora le están enseñando que puede casarse un hombre con otro hombre y todo está perfectamente bien. Una mujer con otra mujer, no hay ningún problema. Eso no está bien, hermano. La Biblia dice que los que practican esos pecados merecen la muerte. Y yo estoy en favor de la pena de muerte. Mire, si aplicaran la pena de muerte como la palabra de Dios lo dice, ¿usted cree que tendríamos los problemas que tenemos? La Biblia dice que a los violadores deben de matarlos. La Biblia dice que a los criminales deben de matarlos, a los secuestradores deben de matarlos, a los homosexuales y lesbianas deben de matarlos. Ay, pastor, nos vamos a quedar sin gente. Pues qué bueno. Estaríamos mejor. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso yo no lo inventé. Ahí está. Lea la Biblia. Estúdiela. ¿Sabe por qué hay una plaga de homosexuales hoy en día y de lesbianas? Yo no sé si se ha dado cuenta, pero cada último sábado de junio de cada año, los homosexuales hacen su desfile. Yo he visto las fotografías de la Ciudad de México, ahí en el Paseo de la Reforma. Miles. Cada año crece. ¿Sabe por qué hay tantos? Porque los hogares están fracasando. Y no solamente los hogares están fracasando. Desgraciadamente hoy en día tenemos a tantos homosexuales y lesbianas como héroes que los hijos están aprendiendo. Y esa es la razón de por qué no le debe de sorprender que al ratito su hijo le va a la América y tira de uñita. Y le hace agua a la canoa. Ay, pastor, pero ¿por qué? Usted no está obedeciendo al Señor. Usted se está mezclando. Por supuesto que usted está aprendiendo y sus hijos también. Y aquí podemos abundar, hermanos. Podemos hablar tanto de esto. ¿Por qué su hijo de repente tiene esas ideas tan descabelladas que tiene? ¿Por qué? ¿De dónde las sacó? ¿Cómo me molesta que hermanitos vengan ahí todos escandalosos? Ay, pastor, yo no sé de dónde aprendió mi hijo. Pues, ¿cómo que de dónde? ¿De dónde? Pues del lugar donde usted lo pone. Todos los días se le rinde culto a la televisión. Todos los días. Todos los días la familia se reúne alrededor de la tele. ¿Qué escándalo están haciendo con ese sistema que están cambiando de la televisión? Que ahora todo mundo va a tener su tele digital. ¿Ha escuchado de eso? Ya le regalaron hasta su tele a usted, ¿verdad? Porque el gobierno quiere que todos tengan tele. ¿Todos? Yo no quiero tener tele. ¿Para qué quiero la televisión? Por algo nuestro país está como está. Por algo. Mire, todo esto, todo este crimen, toda esta drogadicción, todo este homosexualismo, todo este secuestro, esta extorsión, no es obra de la casualidad. Es lo que hemos venido sembrando durante años. Y ahora
Pues por supuesto que tiene que salir. Y va a salir. Y yo no creo que hemos llegado hasta el punto más bajo. Todavía vamos a ver peores cosas. El mundo va de mal en peor. Ahora, no me sorprende que el mundo vaya de mal en peor. Lo que me sorprende es que los cristianos vayan detrás del mundo. Hermano, obedezca al Señor. No se mezcle. No aprenda. No aprenda. Porque mire, ¿cuál es el último paso? Ahí quédese, hermano, ahí quédese. Usted es el más bajo. Quédese hasta abajo. Eso es. Mire lo que dice. Vuelva al Salmo 106. Salmo 106, versículo número 36. Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y sirvieron a sus ídolos. Todos estamos sirviendo a alguien. O estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al diablo. No hay terreno neutral. Dice la Biblia aquí que el pueblo de Israel terminó sirviendo a los ídolos. Y usted puede leerlo en el libro de los Jueces. Dice la Biblia que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, una idea que no me entra a mí en la cabeza es ver al hijo de un cristiano y ver a aquel que se dijo cristiano, por ejemplo, yendo a la iglesia católica y casándose en la iglesia católica. No me entra en la cabeza, pero lo he visto. He visto en las notas de sociales del periódico de ahí de Celaya a una mujer que un tiempo asistió a la iglesia diciendo que era cristiana, diciendo que creía en la Biblia, postrándose delante de las imágenes y aceptando que un hombre que supuestamente es un líder espiritual le bendiga. ¿Qué le va a bendecir ese hombre? Dice la Biblia, y sirvieron a sus ídolos. ¿Cuántos ídolos tienen los cristianos? Y hermano, no necesariamente tiene que ser una imagen. A veces para algunos cristianos el ídolo de sus hijos es el dinero. Por dinero hacen todo. ¿Tengo que ir a la iglesia y dejar de ganar dinero? No, no voy a la iglesia. Yo quiero más dinero. ¿De dónde están aprendiendo sus hijos? ¿De dónde? Joven, joven. Gracias. Dice la Biblia, sirvieron a sus dioses. Mire lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos moldee? Todo empieza con la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte.
¿Dónde empezó todo? Desobedeciendo, mezclándose, aprendiendo y sirviendo. Dios dijo que ese iba a ser el proceso de destrucción de su pueblo y se cumplió. Yo recuerdo hace años, ganando almas casa por casa. Toqué una puerta, salió una señora. Le regalé el folleto, me presenté con ella, presenté a mi compañero. Le preguntamos por su esposo. Me dijo ella, no está. Seguí la conversación con ella y le pregunté, señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Le dije. Ella me dijo, sí, ¿cómo no? Si usted muriera hoy, ¿estaría 100% segura de que iría a la presencia de Dios y estaría con Él para siempre? Y ella me dijo, sí. Con un sí muy seguro. A mí me sorprendió. Todas las puertas que había tocado ya durante meses y años, nadie me había respondido así. Yo le pregunté a ella, ¿y por qué tiene esa seguridad? Ella me dijo, porque hace 6 años yo le pedí a Cristo que viniera a mi corazón y fuera mi Salvador. Le dije, ¿entonces usted es cristiana? Ella me dijo, sí. Le dije, le felicito. Seguí hablando con ella y le dije, entonces usted va a una iglesia, ¿verdad? Ella me dijo, no. Yo le dije, ¿por qué? ¿Es usted cristiana y no asiste a una iglesia? Ella me dijo, es que tenemos poco tiempo aquí en la ciudad. Ah, le dije. Y ella siguió hablando y me dijo, pero ya visité su iglesia y no me gustó. Yo dije, ¿cómo? Un pastor tan guapo, tan joven, y no le gustó la iglesia. Ella me dijo, no te rías, hermano, por favor, si no voy a seguir predicando de ti. Ella me dijo, sí, hay mucha gente en su iglesia, pero yo fui el domingo y ni una persona me saludó. Yo dije, discúlpeme, es mi culpa, pero yo le prometo que va a cambiar eso. Yo ya sabía de que iba a predicar el próximo domingo en la iglesia. Va a cambiar, le dije. Pero seguí hablando con ella. Le dije, ¿su esposo es cristiano? Ella me dijo, no, es ateo. Yo pensé dentro de mí, ¿cómo una cristiana se casa con un ateo? Evidentemente ella andaba mal. Le dije, pero hermana, usted cree en la Biblia, ¿verdad? Sí, me dijo ella. ¿Usted cree que hay un cielo, que hay un infierno? Le dije, ¿a dónde va a ir su esposo? Si usted no va a la iglesia, ¿dónde va a pasar la eternidad su esposo? Piénselo, le dije. Y sus hijos, tenía 2 niños pequeños. Ellos van a crecer un día. Usted no va a la iglesia. Lo más seguro es que sus hijos cuando mueran vayan al infierno. Ella me dijo, bueno, pues déjeme ver. Le insistí que fuera a la iglesia. Además le dije, ¿por qué no le dice a su esposo que me permita hablar con él? Yo puedo venir el día y la hora que él me diga para hablar con él. Ella me dijo, pues ya le dije, pastor, que es ateo. Y él no quiere nada con las cosas de Dios. No quiere la Biblia, no quiere la iglesia, no quiere nada. Yo le dije, no importa, yo quiero hablar con él. ¿Por qué no le pregunta? Ella me dijo, está bien, yo le pregunto. Le dejé mi número de teléfono. Nos fuimos. El martes de la siguiente semana, eso fue el sábado,
El martes me llamó. Me dijo, pastor, hablé con mi esposo y él dice que está dispuesto a recibirle. El sábado a las 10 de la mañana. Yo dije, qué bueno, porque ese es el tiempo de ganar almas. Si me hubiera dicho otro día, no voy, pero ese día sí. No es cierto. El sábado ahí estábamos en la casa de ella. Ahí estaba el señor, Pedro Torres. Un hombre muy educado, muy amable. Llegamos, nos presentamos, nos invitó a pasar a su casa. Nos sentamos, nos ofreció un par de cervezas. No quisimos ser descorteses con él, pero la rechazamos. Yo le dije al señor Pedro, gracias por darme este tiempo. Le dije, mire señor Pedro, yo sé cuál es su posición, su esposa me ha comentado, nada más quiero explicarle esto. Tomé la Biblia y le hice la misma pregunta. Señor Pedro, vamos a suponer que usted muriera hoy. ¿Usted estaría de ir 100% seguro de ir a la presencia de Dios? Él me dijo, pastor, mi esposa ya le comentó que yo no creo en esas cosas. Le dije, yo sé que usted no cree, pero nada más vamos a suponer que existe un cielo y que existe un infierno. ¿Usted estaría seguro de ir a la presencia de Dios? Él me dijo, no, pero no me importa. Yo le dije, déjeme explicarle cómo usted puede ir al cielo. Yo sé que usted dice que no cree, pero déjeme explicarle, no pierde nada. Él me dijo, está bien, explíqueme. Le di el plan de la salvación. Él escuchó atentamente. Cuando terminé de explicarle el plan de la salvación y le dije, señor Pedro, ¿qué va a hacer usted con Cristo en este momento? Él me dijo, pastor, gracias por venir, pero no tengo interés en esas cosas. Gracias, tengo que ir a hacer otras cosas. Si me permite, discúlpeme, gracias. Yo dije, bueno, está bien. Gracias por haberme dado de su tiempo. Voy a estar orando por usted. Nos fuimos. La hermana empezó a venir a la iglesia. Primero ella sola. Después traía a sus 2 niños pequeños. Después el esposo la traía, la dejaba en la puerta de la iglesia y él se iba. Después el esposo se quedaba ahí en el carro, en la puerta de la iglesia, escuchando la predicación. Como 8 meses después de que yo hablé con él, vino a la iglesia, entró y se sentó atrás. Normalmente atrás se sientan los ateos, los conversos, los rebeldes. Ese domingo, Pedro Torres vino al frente y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Yo fui con él y lo felicité y le dije, hermano, que el Señor le bendiga. Qué bendición, qué bueno que vino a la iglesia. Le felicito. Él me dijo, pastor, eso que usted me dijo no me dejó en paz. No me dejó en paz. Yo trataba de desechar todo eso que usted me había dicho, pero no, ahí estaba y volvía y volvía y volvía. Y entendí que Dios me estaba hablando. Yo le dije, hermano Pedro, mire, tenemos una serie de lecciones que le damos a todas las personas que nos permiten dárselas. Unas lecciones que tienen que ver con su vida espiritual, que son básicas en la vida cristiana. Si usted me permite, yo voy a su casa y le doy las lecciones. Él me dijo, pastor, yo soy un hombre muy ocupado. Salgo antes de las 8 de la mañana de mi casa y no regreso a veces sino hasta las 9, 9:30 de la noche o más tarde. Yo le dije, hermano, si usted me permite cualquier día, el día que usted diga, la hora que usted diga, yo voy. Él me dijo, bueno, si usted dice, le espero en mi casa el martes a las 9:30 de la noche. Yo le dije, ahí voy a estar.
Lo visité poco más de 3 meses, dándole las lecciones. Son 10 lecciones. Las lecciones se llaman cómo tener éxito en la vida cristiana. Cada martes, sin fallar, ahí estábamos. Ese hermano en esos 3 meses y medio, casi 4, leyó toda la Biblia. Un hombre ocupado, era ingeniero mecánico, tenía un puesto de responsabilidad ahí en su trabajo, pero él se hizo tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo sé que la leía? Porque cada semana que yo llegaba me tenía una serie de preguntas. Pastor, ¿por qué la Biblia dice esto? Pastor, ¿por qué dice la Biblia esto otro? Pastor, ¿por qué dice esto otro? A veces 20 preguntas. Pregúntele a mi esposa. A veces llegaba yo a la casa a las 3 de la mañana, contestando sus preguntas. Algunas de esas preguntas yo ni me había puesto a pensar en ellas. Me puso a estudiar el hermano, pero se las contestaba. Se las contestaba. Ese hombre creció. ¿Qué cambio tan tremendo hubo en la vida de ese hermano? Tan radical. Un hombre servicial, un hombre que amaba al Señor. No había cosa que yo le pidiera al hermano Pedro que no le hiciera. Si yo le decía, hermano Pedro, tengo que hacer un viaje y mire, mi carro se me descompuso, ¿me puede prestar el suyo? Claro que sí, pastor, y no se preocupe por la gasolina, y no se preocupe si se descompone, yo me encargo de ese, yo tengo el carro de la empresa, llévese mi carro. Tremendo hermano, nos ayudó como maestro de escuela dominical, nos ayudó como mujer en la iglesia, nos ayudó dando las clases de cómo tener éxito en la vida cristiana. Maduró mucho más que su esposa. Pasaron como unos 5 años. Y estábamos en Los Ángeles con el pastor Ezequiel Salazar. Yo estaba predicando en su iglesia. Era un mes de diciembre, un lunes. Y me llamó por teléfono la secretaria. Y me dice, pastor, nada más le estoy llamando para informarle que el hermano Pedro murió en un accidente automovilístico. Yo le dije, gracias, colgué. Y me quedé pensando y orando por la familia del hermano Pedro y diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué te llevaste al hermano Pedro? Tan buen elemento que era. ¿Por qué no te llevaste a ese otro? O a aquel otro. Que hay algunos hermanitos que no voy a agraviar aquí a los presentes, pero no, pero sí me quedé pensando, ¿qué si la hermana Olivia no viene a la iglesia? La esposa de Pedro. ¿Qué si ella hubiera dicho como tantos cristianos? No, ¿para qué voy? No, mi marido no quiere. Gracias a Dios que ella entendió que necesitaba asistir a la iglesia. Y vino, y vino, y vino. Y el hermano Pedro se convirtió. Qué tremendo. Pero he visto todo lo contrario también. Cristianos que lejos de estar en la iglesia, se apartan. ¿Por qué? Porque desobedecen, porque se mezclan, porque aprenden y porque terminan sirviendo. Y por supuesto que están condenando a su familia al infierno. A sus generaciones las están ofreciendo a los demonios. ¿En cuál de estos pasos se encuentra usted? A lo mejor usted dice, no, pastor, yo todavía no estoy sirviendo a los demonios. Pero si ya está desobedeciendo, ahí es donde va a terminar. Todo es cuestión de tiempo.
Todo es cuestión de tiempo. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta noche, Señor, perdóname, yo no te estoy obedeciendo, yo quiero ser obediente a tu palabra, perdóname, Señor, voy a hacer cambios en mi vida? Vamos a orar. Gracias, hermanos, pueden regresar a su lugar. Todos con los ojos cerrados, nadie esté viendo. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a entender que esto no es un juego. Señor, lo más valioso que tenemos en la vida, nuestra familia, si la terminamos perdiendo, estaremos perdiendo absolutamente todo. Señor, toca cada corazón, trabaja en cada vida aquí presente, muévenos a tomar decisiones, así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán en esta noche, pastor, Dios me ha hablado? Sí, es cierto, yo no estoy obedeciendo al Señor como debo. Dios me ha hablado, ore por mí, levante su mano. Yo quiero orar por usted, levante la mano, levántela, levántela. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién más puede bajar su mano? Joven, señorita, ¿tú estás obedeciendo a Dios? ¿En verdad lo estás obedeciendo? Alguien más dirá, pastor, ore por mí. Dios me ha hablado. Levanta tu mano. Levántala. No te dé vergüenza. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pueden bajar sus manos. Ahora déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que diga, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien que dice eso? Gracias a Dios por esta mano aquí y esta otra. Si algunos ganadores de almas me ayudan de una vez, por favor, allá atrás también hay otra mano. ¿Alguien más? Un día usted va a morir, mi amigo, mi amiga. A lo mejor usted es como ese señor, Pedro Torres. Dios le ama, Dios quiere salvarle. Y créamelo, sí se puede tener la seguridad de que cuando uno muera va a la presencia de Dios. Déjenos explicarle con la Biblia. Déjeme orar por usted. Alguien más dirá, pastor, ore por mí. Yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, pero quiero tener la seguridad de que cuando muera voy a la presencia de Dios. Levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Todos puestos de pie. Si usted está en su lugar, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Señor, escucha la oración de mis hermanos. Ayúdanos a tener un corazón humilde, dócil, sensible a tu palabra. Señor, que no seamos necios, rebeldes, orgullosos. Perdónanos. Escucha cada oración. Salva a aquellos que están sin Cristo. Así como estamos. Mientras nuestro hermano toca un himno de invitación. Si Dios le ha hablado a usted, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí adelante y le dice al Señor, Señor, perdóname? Perdóname. Yo no estoy obedeciendo tu palabra. Y ahora entiendo dónde está mi problema. Venga. ¿Va a ser usted como Saúl o va a ser como David? David se humilló, aún delante de sus siervos. Él se tiró ahí en el piso, dice la Biblia, y lloró. Cubrió su cabeza con ceniza. Se puso cilicio. Papá, mamá, ¿cómo andan sus hijos? Joven, señorita, ¿estás obedeciendo a tus padres? Hermano, padre de familia, sus hijos han escuchado este mensaje, igual que usted. Y la respuesta que usted dé al Señor será la respuesta que ellos le den a usted cuando usted les ordena algo. Ay, pastor, es que yo no estoy acostumbrado a doblar mis rodillas. Pues acostúmbrese. Es una práctica bíblica.
Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. ¿Qué entiende usted por humillarse? Ahora, si tiene algún problema físico que no puede ponerse de rodillas, está bien, salga de su lugar y ahí en el pasillo ore. Y dígale al Señor, Señor, perdóname. Yo estoy permitiendo que mis hijos se mezclen, porque yo me estoy mezclando con gente inconversa, gente que no te ama, gente que no te respeta. Perdóname, Señor, porque yo estoy enseñándole a mis hijos malas cosas. Y por eso es que mis hijos están sirviendo a esos dioses paganos. ¿Cuántos dioses se hacen los jóvenes y las señoritas? El sexo, la droga, la música, el alcohol. Alguien más doblará sus rodillas. Alguien más. Pídale perdón al Señor. Usted no ha ofendido a nadie más que al Señor. Y Él es el único que puede arreglar el problema. Ningún hombre lo va a arreglar. ¿Alguien más? Pastor. Vamos a orar, hermanos, todos orando, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por haber hablado a nuestros corazones. Gracias por el mensaje de tu palabra, Padre, que nos has traído. Permite, mi Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por cada hermana, por cada hermano que te está pidiendo perdón. Sabemos, Señor, que te hemos fallado y nada más queremos otra oportunidad, Señor, si tú no la quieres dar. Y Padre, bendigas nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Nos bendigas como padres, como madres, Señor, y nos des sabiduría de lo alto para hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de escuchar que estamos haciendo mal. Ayúdanos, Señor, para corregirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana.